Yo soy el Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Y es importante que en este canal de YouTube tú te suscribas a él y aunque tú no lo creas, siempre tengo contenido variado, diverso. Personas que tienen diferentes posturas, de izquierda, de derecha, de centro, cantantes de todo tipo. Aunque tú lo dudes, obviamente tenemos una base urbana y que precisamente la vamos a estar hablando en el día de hoy. Voy a entrevistar a un pastor, aunque usted no lo crea, definitivamente. Reside en Miami, es cubano y es un pastor por lo regular que según las notas que tengo, no es como un pastor tradicional. Un pastor que le gusta contestar preguntas, que le gusta debatir, que le gusta de cierta manera sentarse con tipos como yo a tener una conversación. Quiero darle la bienvenida acá a mi canal de YouTube Molusco TV. Él se llama el pastor Frank López, directamente desde Miami, aquí en PR. ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Qué gusto conocerte. Igual, igual. ¿Cómo, cómo un pastor, el pastor Frank López, decide sentarse en una de las sillas de Molusco TV? ¿Por qué no, Molusco? ¿Por qué no? No, Yo no lo veo pregunto. como algo muy normal. Yo no lo veo como algo difícil. ¿Por qué no? ¿Por qué no escucharte? ¿Por qué no aprovechar esta plataforma para que me escuchen? ¿Por qué no conversar? Yo pienso que es una gran oportunidad y yo te felicito por el trabajo tan extraordinario que tú haces. No solamente acá en Puerto Rico, sino en muchas partes te conocen. Allá en Miami mucha gente te conoce. Así que gracias por esta oportunidad. No, no, gracias a ti por aceptar la entrevista, aceptar la invitación. A mí me gusta siempre tener personas con las que pueda hacer diferentes intercambios de, pues nada, de ideas. También poder tener conversaciones con personas que por lo más seguro tengan incluso hasta puntos de vista distintos al mío. Incluso con cosas que yo no conozca y que realmente yo me nutra de información en conversaciones, ¿no? Eh, Siempre yo he sentado en estas sillas a cantantes de música urbana, pues que se convierten al cristianismo, ¿no? Que básicamente pues he tenido a Héctor El Delgado, recientemente tuve a Farruko, he tenido a Julio Voltio, pero siempre hablamos de la parte de los artistas, no hablamos de la parte de personas como tú y como yo, que posiblemente, o sea, ¿cómo es la conversión en una persona como usted, por ejemplo? ¿En qué momento usted decide, eh, o sea, escoge al Señor como su Salvador, a Dios? Yo pienso que en el caso mío la conversión, y yo pienso que en todo caso, es un acto soberano de Dios. En el caso mío particularmente, mi hermana fue la primera en mi familia en entregar su corazón a Jesús y empezó a orar. Y entonces cuando tú tienes un ser familiar que te ama, cuando el amor inspira a la oración, Dios siempre responde. Y mi hermana empezó a orar por toda mi familia, por mi papá, por mí, hasta que me tocó a mí. Yo nunca pensé ser cristiano, jamás, jamás yo pensé ser pastor, jamás. Si tú me dices a mí que yo iba a ser pastor, yo te hubiese dicho que tú no sabes lo que estás hablando. Yo jamás lo pensé. Sin embargo, cuando hay alguien que te ama y ora a Dios, esa oración es muy poderosa. Y entonces ese fue el caso mío. Y un día a uno de mis negocios llegó una joven, una muchacha puertorriqueña, que yo no conocía, yo no tenía relación con ella, yo estaba bien ocupado en los asuntos, tú sabes cómo es las cosas de los asuntos de los negocios. Y ella dijo que quería verme y yo no la atendí. Yo no tengo tiempo para reunirme con nada de eso, porque ella le dijo a mi asistente que ella necesitaba hablarme, que ella venía de parte de Dios, que ella necesitaba hablarme. Y yo le dije a mi asistente, esa está mal, pobrecita, no, yo no tengo tiempo. Pero ella se sentó y estuvo 4 horas esperándome. Y yo la miraba por mi ventana y ella tenía una paz que yo no entendía, una paz sobrenatural. Yo no sabía exactamente lo que era, pero yo sabía que era algo diferente. Y a las 4 horas de esperarme, ella leyendo un libro, con esa paz y una sonrisa, yo dije, no, pásala a ver qué quiere ella. Y ahí ella me predicó el Evangelio de Jesucristo y ahí me entregué al Señor. Me entregué en mi oficina porque una joven
puertorriqueña esperó 4 horas para hablarme del amor de Dios. Pero, ¿a qué edad fue esto? Esto fue, yo tenía 33 años. Joven. Pero así de fácil, uno se entrega, o sea, yo soy un tipo que tiene siempre muchas dudas y cada vez que escucho una historia, pues, de seguro las 15 preguntas que tengo aquí las echo a un lado porque me surgen, qué sé yo, 5 preguntas más. Y con esta historia ahora mismo tengo como no sé cuántas preguntas que no puedo decir todas de cantazo, pero una joven puertorriqueña espera 4 horas, te lee un evangelio, dice que viene de parte de Dios. Yo siempre no cuestiono, sino soy un poco incrédulo en el hecho de que otra persona venga a hablarme por Dios a mí. ¿Cómo el pastor Frank me puede vender a mí que eso es real? De que alguien, un tercero que nunca he conocido en mi vida, puede sentarse frente a mí a decirme que Dios me mandó. Y también siempre me pregunto, si Dios quiere hablarme a mí, ¿por qué Dios no me lo dice a mí? ¿O será simplemente que Él me está hablando y yo no lo estoy escuchando? ¿O cómo el pastor Frank no me lo vende? Me responde esta pregunta que te estoy haciendo, porque siempre ha sido una duda que he tenido. Cada caso es diferente, Molusco. A mí me pasó de esa manera, a ti puede que te pase de una manera totalmente diferente. Dios es un Dios que se convierte en lo que tenga que convertirse para mostrarte su amor y su misericordia. Entonces, a mí me tocó de esa manera. Yo nunca hubiese ido a una iglesia, yo nunca hubiese escuchado a un pastor. Dios tuvo que hacerlo así. Ahora, tú dices que fue un proceso fácil. No fue fácil porque a mi hermana le tomó 8 años orando por mí. O sea, no fue fácil. Ella pagó el precio de clamar, de orar y de creer. Yo recibí el beneficio de esa oración. Ah, ¿Qué fue lo que pasó? Es una excelente pregunta porque ni yo mismo sé. Yo no te puedo describir lo que pasó. Yo sé que cuando ella entró a la oficina, yo sentí que mi oficina cambió. Ya no era lo mismo. Toda la tensión que yo tenía, toda la presión que yo tenía, como de momento te ponen en un paréntesis donde no está esa presión, pero estás en el mismo lugar, pero sin la presión. Y ella me miró a los ojos y de la manera que ella me habló, te cuento que cuando ella empezó a hablar, a mí se me aguaron los ojos. Y yo decía, uy, yo me estoy volviendo loco, no sé. Por eso yo digo que la conversión es un acto soberano de Dios. Es algo que sucede, es algo que te cambia la vida, que por los frutos tú sabes que sucedió, pero que cuando sucedió, tú no sabes, tú no entiendes exactamente qué fue lo que pasó. Así es Dios. Pero su vida antes de la conversión, ¿cómo era? O sea, ¿por qué su hermana oraba tanto? Estuvo orando 8 años para que usted pues siguiera los caminos del Señor. ¿Era una vida desenfrenada o una vida completamente normal? ¿Por qué tanta oración de parte de su hermana para que fueras a la iglesia? Ah, Mira, a Dios le interesa toda vida. Tú no tienes que tener una vida desenfrenada para que Dios se fije en ti. A Dios le interesa a todo el mundo. Yo no era desenfrenado de droga ni de alcohol, pero yo no tenía a Dios. Yo era lo que le llaman workaholic. Trabaja, 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 empresa, 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 luchar, luchar, luchar por dinero, por dinero. Y mis prioridades no estaban bien. O sea, mi familia no era lo más importante. Ya cuando eso ya estábamos hablando de tener hijos y bueno, pero los hijos requieren tiempo, requieren amor. Yo no estaba preparado para ser el esposo que mi esposa necesitaba, ni el padre que mis hijos necesitaban, porque mi enfoque era en los negocios, en el trabajo, en la lucha. Entonces, aunque yo no estaba en alcohol, ni droga, ni mujeres, como todo el mundo dice, que hay que estar para venir a Cristo, no, yo no estaba ahí, pero a Dios le interesa todo el mundo. A Dios le interesa el pobre, el rico, a Dios le interesa el adicto y el que no es adicto, a Dios le interesa a todo el mundo. No hubo tragedias, nada que lo hizo entonces seguir los caminos del Señor. Ninguna tragedia. Tú sabes que yo siempre, y pastor, ya que lo tengo aquí, yo siempre, yo tengo siempre muchas preguntas y me gusta cuestionarlo todo.
Y a veces me encuentro con personas que son creyentes, ¿no? Y que siguen la palabra de Dios y eso. Y pues me dicen, mira, no, que tú no puedes cuestionar. Los caminos de Dios son caminos confusos y pues hay que seguirlos. Y yo les digo, pero es que yo tengo dudas porque esto y esto. Y menciona los pobres, que Dios quiere a los pobres y todas las cosas. Y a veces, siempre cuando, de las pocas veces que oro, porque también tengo que ser honesto, yo no me puedo parar frente a usted a decir algo que no es verdad. Últimamente estoy más honesto que nunca y yo creo que ser honesto con mis invitados es una de ellas y más con un pastor. No oro mucho y cuando, de las pocas veces que lo hago y que le hablo a Dios, siempre no le hablo por mí. O le hablo por mi familia o hablo por los demás. Y siempre le cuestiono a Dios porque ellos sí y ellos no. Cuando mencionan la palabra pobres, porque ellos son pobres, porque no tienen que comer, porque no tienen un lugar bonito donde vivir, porque ellos sí. ¿Qué de especial tengo yo? Porque ellos no, ellos también son hijos tuyos. Y siempre me lo cuestiono. Y todavía es la hora que me lo cuestiono y lo sigo, me lo sigo cuestionando y me lo cuestionaré todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos viviendo en un mundo desigual, en un mundo que no hay un balance. Yo creo que no todo el mundo tiene, qué sé yo, la bendición, por llamarlo de alguna manera. No sé si me estoy comunicando bien o expresando bien, pero yo sé que me entiende lo que les estoy diciendo. Y no sé si tiene alguna respuesta en cuanto a mi cuestionamiento que le hago a Dios constantemente. Yo me imagino Dios escuchándote y diciéndote, bueno, por eso te estoy bendiciendo a ti, por eso te estoy prosperando a ti. Pero ese no es el punto. El punto es, Molusco, que la pobreza no la inventó Dios. La pobreza no viene de Dios. La pobreza es consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto. Esto es todo un castigo. No, no es un castigo. La pobreza es consecuencia de la ausencia de Dios. Okay. Consecuencia de nuestra manera de pensar independiente a Dios. Y se estableció en este mundo que Dios creó perfecto, donde Él iba a estar presente en todo momento. De momento el hombre cae en pecado y de momento ese pecado trae consecuencias. No es que Dios dice, voy a castigar a esta familia. No, Dios no está en eso. Porque Cristo no murió para castigar. Cristo no murió para juzgar. Él murió para salvar. Él murió para dar nuevas oportunidades. Y todos tenemos algún tipo de talento. En el caso tuyo, tú tienes este talento que Dios te ha dado de ser un gran comunicador. Pero yo creo que Dios, a todo ser humano que fuimos creados por Él, Dios puso algo único en esa persona, de que no tienen oportunidades o de que tal vez vienen de una familia que no preparó un mejor camino, pero tenemos que pensar de que en la fe hay nuevos comienzos, en la fe en Cristo Jesús hay nueva fuerza, en la fe yo puedo romper este ciclo de pobreza, yo me puedo superar, yo puedo tratar de estudiar, yo puedo luchar para que mis futuras generaciones pues comiencen de donde yo llegué. Yo creo que lo lindo del Evangelio, Molusco, es que ofrece una nueva oportunidad, inclusive en la economía. Tú estás hablándome de pobreza, en la economía te ofrece una nueva oportunidad. Yo sé que usted es bien fiel creyente en que la economía va de la mano con Dios. Y básicamente el libro que usted está básicamente lanzando, El secreto de los grandes empresarios, que realmente la gente le puede sorprender completamente el título de que un pastor lance un libro que se llama El secreto de los grandes empresarios, por 20 razones. Una, quisiera preguntarle, ¿cómo usted creó esta iglesia de usted? Cuando yo empecé a buscar, usted tiene un gran lugar, es una gran iglesia, tiene mucha gente, o sea, tiene plataformas de YouTube, tiene redes sociales, algo bien estructurado y que de cierta manera se ve hasta envidiable, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿cómo se crea una iglesia como esta? ¿Por qué? Porque mucha gente, no sé si es la fe, pero yo creo que los hombres aquí en el planeta Tierra, y específicamente muchos pastores, han hecho tantas cosas malas muchas veces que ¿cómo usted le dice a un hombre como yo que no va a la iglesia, que cuestiona todo,
creen mi iglesia cuando de repente hemos visto 20 pastores que se han aprovechado de la fe, que se memorizan la Biblia y que tienen un don de habla increíble, que son unos oradores espectaculares, que se paran frente a un podio, que tú los escuchas y dices, wow, este hombre es de Dios. Pero de repente más adelante tú dices, de rayos, pero ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo usted creó su iglesia? Yo no creo que yo la creé. Yo no creo que yo la creé para nada, porque mira, cuando yo estaba en las empresas, esas sí yo las creé. Las empresas mías yo las empecé chiquititas y crecieron y se multiplicaron y yo llegué a vender unos cuantos millones. Eso yo lo creé yo. ¿Empresas de qué? Yo tuve una emisora de radio, yo tuve un sello disquero, yo tuve una publicadora, yo tuve una compañía de real estate, yo tenía una financiera, yo tenía una mueblería. Ambicioso. Sí, yo era muy ambicioso, muy trabajador. La motivación no era el dinero, la motivación era sentirme realizado. Pero estaba mal, era la motivación incorrecta. Yo esas empresas las creé. Yo casi nunca me equivocaba en las empresas. Era muy difícil que yo me equivocara. Cuando me equivocaba, me cuestionaba mucho y me molestaba mucho. Y cuando mi corazón comienza a cambiar y empiezo yo junto a mi esposa, por primera vez con mi esposa, porque mi esposa nunca trabajó en mis empresas. Con primera vez en mi esposa decidimos abrir una iglesia. Yo pensé que iba a ser una iglesia pequeñita, de 50, 100 personas. Yo iba a seguir en mis empresas, iba a ser la iglesia. La iglesia surge igual, como un acto soberano de Dios. Yo no quería ser pastor ni nada de eso. Fue que la pasión que yo recibí por Jesús me llevaba a servirlo, a servirlo, a servirlo, a servirlo. Y sirviendo a la gente, yo servía a Jesús y entonces la gente me seguía. Y así, como que así nace la iglesia. Pero yo pensé que iba a ser una iglesia pequeña, pero no fue así, empezó a crecer. Pero siendo de pastor, Molusco, es cuando más errores yo he cometido en mi vida. Errores de todo tipo. Errores financieros, errores del trato de las personas, errores de tomar las decisiones incorrectas administrativas y espiritualmente. Y yo decía, definitivamente a mí Dios no me ha llamado para pastor, que yo voy siendo pastor, si en mis empresas yo no me equivoco y en la iglesia me equivoco constantemente. Y un día yo estaba hablando con un pastor que es pastor amigo mío, es más que un amigo mío, es mi pastor. Y me dice, Frank, Dios permite eso por dos cosas. Número uno, para que tú no seas orgulloso. Dios necesita que nos equivoquemos para mantenernos humildes. Y número dos, en todo lo que Dios manda, una de las confirmaciones que Dios lo mandó a hacer es que Él siempre pide un espacio para su gracia. Porque este es el evangelio de la gracia. No hay que ser perfecto para servir a Dios. No hay que ser perfecto para ser un pastor. Y no hay que ser un pastor tampoco para servir a Dios. En todo tiene que haber un espacio para la gracia. Y también como que era un trato único conmigo para que yo me mantuviera humilde y yo aprendiera el poder de la humildad. Volviendo a la pregunta que me hiciste, que es muy interesante y muy sabio hablar de esto. Los pastores, muchos pastores hemos quedado mal con el pueblo. Y es algo que luchamos constantemente. Allá en Estados Unidos, Molusco, en los últimos 2 años, es cuando más iglesias, pastores grandes, con mucha influencia, han caído. Algunas iglesias han cerrado, otras continúan, pero han habido muchos errores y muchos escándalos en el mundo pastoral, lo ha habido. Y nosotros no somos perfectos, no estamos llamados a ser perfectos, cometemos errores, pero también a nosotros Dios nos demanda que nos cuidemos, nos demanda que nos humillemos, nos demanda que, por ejemplo, si yo estoy seguro que tú todo lo cuestionas y tú a veces, tal vez, tú todo lo cuestionas, tal vez, yo no sé cómo tú vas a reaccionar, pero si yo estoy seguro, si yo vengo delante de ti y yo te digo la verdad, Molusco, caí, hice esto. Yo no creo que tú me vayas a rechazar como que yo me trate de esconder bajo una espiritualidad o que yo me crea superior en la espiritualidad y que yo soy incapaz de cometer un error. Desgraciadamente,
Esas cosas suceden, siempre han sucedido y van a seguir sucediendo. Por eso la Biblia dice que ponemos la mirada en Jesús, no en el hombre. Ponemos la mirada en Jesús, no en el hombre, porque el hombre siempre se equivoca y el hombre la mayoría de las veces te va a fallar. Pero Jesucristo, Él nunca te va a fallar, nunca. Siempre se cuestiona y obviamente se ve, obviamente sobre lo de los pastores, que hay pastores que roban dinero. Ahora usted lanza un libro de cómo pues, se puede ser mejor empresario, que va atado con la fe, con la palabra de Dios. O sea, esto es un libro para hacer dinero. ¿La iglesia realmente es una máquina de hacer dinero? No, la iglesia no es un negocio. La iglesia es un organismo vivo que da a una comunidad un servicio esencial. El que entra a la iglesia como un negocio para hacer dinero está totalmente equivocado. Si la intención... Pero hay gente que se enriquece Sí, con la pero iglesia. están equivocados. Porque la intención no debe ser esa. Si lo que tú quieres es buscar dinero, abre tu negocio, trabaja, haz tu negocio y busca dinero. Pero no hables una iglesia. No uses la palabra como un producto y no uses las ovejas como un producto. Y esas personas serán juzgadas por Dios. La mayoría terminan mal. Porque, Hay pastores que no van al cielo. sí, hay pastores que no van al cielo. Ujú. Van para el infierno. O sea, no tienen break porque la realidad del caso es que tú me perdonas a mí. Para mí es un crimen. Para mí es un crimen que tú utilices tu don del habla, que utilices tu conocimiento de la palabra y a personas humildes que nomás seguro no tienen tus conocimientos, tú los engañes con tu palabra y con que dame dinero y le sacas y le sacas y le sacas, dizque a nombre de Dios. Para mí eso es un crimen terrible. Para mí también. Para mí es imperdonable porque no todo el mundo allá afuera tiene los conocimientos o tienen la instrucción o tienen la educación y creen porque quieren creer. Yo no tengo problemas con el que quiere creer por creer. Siempre les digo cuestionen, siempre les digo pregunten, pero no todo el mundo tiene que tener mi pensamiento. Y yo durante tantos años que he cometido tantos errores, de la manera en que me comunico a través de este micrófono, y que no tenía idea del poder que uno tiene ante este micrófono. No sé si tenía idea y no me importaba, pero respeto mucho, ¿no? El que quiera creer. Y si eres feliz y eres una persona de bien, maravilloso. Pero que un pastor se pare de frente a un micrófono a mentirle a la gente y a decir dame dinero y te enriquezca, eso es un crimen imperdonable. Para mí lo es, porque te aprovechas de algo que, recuerda, nosotros vivimos de una fe. Nadie tiene la verdad absoluta en nuestras manos. Y entonces tú te aprovechas de eso. Pastor, para mí eso es devastador. Para mí también. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Eso está mal. Eso es ser un manipulador. Y eso es representar indignamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. No debe haber esa motivación jamás. Yo creo que cualquier persona que quiera servir a Dios tiene que renunciar a esa ambición. Y si eso es lo que tú quieres, hazlo estudia una carrera, abre un negocio, ponte a vender lo que sea. Pero no uses la palabra y no uses la fe de Jesucristo como un producto para hacerte rico. Está mal. Déjame decirte una cosa. Las iglesias allá en Estados Unidos, y me imagino que acá en Puerto Rico, nosotros somos fiscalmente responsables hasta el gobierno. O sea, en las corporaciones en la Florida son corporaciones que tienen una junta administrativa. Tenemos que rendir cuenta de que la administración de ese dinero está haciendo de una manera justa, de una manera que va con la visión de la iglesia. Ellos no te controlan y te dicen, tú tienes que hacer esto. No. Pero ellos sí ven que tus decisiones son respaldadas por un grupo de personas que fiscalmente están en acuerdo en esas decisiones. Y eso incluye los salarios de los pastores, no solamente del pastor principal, sino todo el equipo pastoral y todo el staff. Ahora, eso que tú acabas de decir, que eso no sea el tropiezo que traiga confusión de lo que Jesús hizo en la cruz. O sea, el error humano, la maldad del corazón del hombre, el amor al dinero, que va por arriba del amor a Jesús,
Que eso no sea tropiezo para ti ni para nadie, de tu maravillosa audiencia, de que Jesucristo es real, de que Él te ama, de que Él quiere lo mejor para ti, de que Él puede sanar un enfermo, del que puede restaurar una familia, del que puede levantar un negocio en bancarrota, porque a Dios sí le interesa mucho que te vaya bien. Él como papá se preocupa para que a ti, como papá, como esposo y como empresario que tú eres, te vaya bien. So que el error humano, Molusco, no le quite la oportunidad maravillosa y buena que es Dios para el ser humano. Usted como pastor le ha cuestionado a Dios. Sí, muchas veces. ¿Qué le cuestiona? ¿Por qué me llamaste a ser pastor? ¿Por qué yo tengo que ser pastor? Mis sueños eran otros. A mí me iba muy bien. A mí me iba súper bien. ¿Por qué yo tuve que dejar todo eso? ¿Por qué ser pastor? O sea, todo. Durante el COVID se me murieron familias en mi iglesia. Oh. Y yo oraba, mi esposo oraba. Durante los 2 años de COVID, Molusco, mi casa era oración las 24 horas del día. Algunos no se murieron, pero muchos se murieron. Hubo un joven de 42 años, arquitecto. Yo lo casé con 2 niñitos, presentamos los niñitos. Él va a un viaje a Atlanta, le da COVID y a los 7 días se murió. Wow. Entonces yo, claro que cuestioné, claro que me molesté, cuestioné, me deprimí. Me sentía... Durante los 2 años de COVID fueron los años más difíciles, yo creo que para todo pastor que ama a su pueblo, que ama a su redil, yo creo que fue muy difícil porque hubieron muchas personas que estuvieron al borde de la muerte y se salvaron, pero hubieron unas que murieron. Y no eran personas mayores, eran personas jóvenes con niños. Y en esa época mi esposo y yo lloramos mucho y sí, hubieron noches que cuestionamos a Dios, que no lo entendíamos, no entendíamos el porqué. Usted abandonó todas las empresas que tenía. Las vendí, menos 2. Tenía 7, vendí 5, me quedé con 2. ¿Y de qué vive? A mí yo tengo inversiones, yo tengo propiedad de real estate y yo tengo un salario de mi iglesia también. Yo tengo 3 fuentes de income. O sea que no hay ningún tipo de problema unir la iglesia con el negocio. No, mis negocios no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. Ni mi iglesia sabe qué son mis negocios. ¿Y de qué trata su libro? Mi libro habla porque, mira, yo estoy en Miami, en una ciudad que se llama Doral. Y es una ciudad, el 40% de mi iglesia son empresarios. Y entonces yo me vi con la necesidad de constantemente, la mitad de mis consejerías es cuestiones de empresas. Hombres, mujeres solteras, de todas partes de Latinoamérica que tienen empresas y me pedían consejos. Entonces, estudiando la Biblia para aconsejar a mi redil, encontré, desde antes de eso, desde antes de la iglesia, cuando yo empezaba a leer la Biblia, yo encontraba muchos principios bíblicos que me ayudaron a mí en la empresa. Cuando yo los encontraba y los aplicaba, yo veía que me funcionaban bien. Eso desde entonces. Y el libro surge por esa combinación, el hecho de que yo era empresario, el hecho de que el 40% de mi redil es empresario, pero también yo he sentido que hay un favor de parte de Dios para levantar empresas, para bendecir empresas. Es bonito tener a Dios en tu empresa. No es solamente Dios, solamente el Dios del domingo en la mañana en una iglesia. Dios es el Dios que quiere estar en tu casa, en tu oficina, en tu carro, en todo en tu vida. Y es bonito consultar a Dios para tomar decisiones empresarias. Es bonito honrar sus principios bíblicos para ver cómo su gracia y su favor se derrama también en las empresas. Hay una satisfacción muy enorme cuando tú amas a Dios y poder proveer trabajo para personas, poder ser solución y poder ser influencia para otras personas. Y este libro surge porque en medio de todo esto que te hablé, un día estábamos en un servicio y yo sentí en mi corazón que Dios iba a moverse sobre la mujer y sobre los empresarios. Y ahí pensé que nace el mensaje de este libro, de como aquellos que no necesitas tener un gran apellido, no necesitas tener un título de Harvard o de ninguna universidad,
No necesitas tener gran fortuna. Yo creo que si tú confías en Dios y envuelves a Dios en tus sueños, yo creo que Dios de una manera u otra abre puertas y te ayuda a prosperar. Estamos claros en que hay muchos empresarios. Le tengo que hacer una pregunta. Dentro de las notas que tengo, yo quisiera saber de dónde viene su gran influencia. Obviamente, usted ha tenido momentos complicados, por llamarlo de alguna manera. No sé si usted lo cataloga como momentos complicados cuando Donald Trump visitó su iglesia. DeSantis, el gobernador de la Florida, también visitó su iglesia. O sea que de cierta manera usted está influenciado con la política, si se puede llamar de esa manera. ¿De dónde viene su influencia? Yo no creo que yo estoy influenciado. Yo lo que quiero es influenciarlo a ellos. Me Ellos a mí parece no me ex- influencian, pero yo sí, a mí sí me interesa mucho influenciarlo a ellos. Mucho, mucho, porque la gente se queja todo el tiempo. Ay, este presidente, este gobernador, este senador. Bueno, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque nosotros dejamos constantemente que las personas en que no estamos de acuerdo sean los que nos gobiernen. ¿Y qué leyes están pasando ellos? ¿Qué leyes están pasando? ¿Cuál es el futuro de mis hijos? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? Porque los gobiernos establecen culturas, así como los medios de comunicación y el arte establecen culturas. Los gobiernos establecen culturas, pueden ser culturas buenas para nuestros hijos, pero pueden ser culturas destructivas. Entonces, a mí me molestaba mucho ver en mi ciudad y en Estados Unidos y en la Florida que empezaban a pasarse leyes y empezaban a establecerse cosas en una cultura que iban en contra de Dios, que iban en contra del consejo de Dios. Y que la Biblia dice bien clara las consecuencias. Entonces yo dije, no, tenemos que involucrarnos en esto. Entonces a mí me interesa mucho, mucho influenciarlos. Y lo hacemos. Lo hacemos con los senadores, con los congresistas, con los alcaldes, con el vicepresidente, con el presidente y con el gobernador. Y descubrí que ellos están abiertos. Ellos están abiertos a escuchar. Algunos te hacen caso, otros no te hacen caso, pero algunos sí te hacen caso. Cuando hablo de influencia es cómo logras que ellos lleguen a ti. Uh-huh. Cómo ellos visitan la iglesia. A los gobernantes les interesan dos cosas, Molusco: votos y dinero. O sea que el dinero llevó a Donald Trump allí. No. Los votos llevó a Donald Trump allí. Sí, DeSantis y los votos lo llevaron allí. sí, porque a ellos les interesa lo que es Donald Trump. Desde antes que él fuera presidente, él estaba tocando las puertas de las iglesias. DeSantis igual. Y cuando ellos ven que en una ciudad hay un grupo de pastores unidos que representan miles de votos, pues ellos te respetan. Y entonces, esa influencia que trae, que tú representas miles de votos, yo la trato de canalizar para aconsejar lo que dice la Biblia. Yo no me meto en las cosas en la opinión personal mía, que si tú tomaste esta decisión y yo no estoy de acuerdo, no. Pero en las cosas que dice la Biblia, yo sí trato de hablarle y de influenciarle, sí. ¿Y sintió de cierta manera con la conversación que tuvo con Donald Trump o con DeSantis, sientes que realmente son personas honestas? Mira, con Donald Trump yo tuve varias conversaciones. Y la primera conversación fue con un grupo con 12 pastores. Yo era uno de 12. Y él llegó a la ciudad y él hizo una serie de promesas. Él dijo, yo les prometo esto. La segunda vez fue en la Casa Blanca, que nos saludamos y eso. La tercera vez fue en mi iglesia. Me llaman de la Casa Blanca, que si le podíamos prestar el edificio para hacer un round table, ¿cómo se llama eso? Una mesa redonda, porque él quería hablarle a la comunidad venezolana y cubana. En Miami, la comunidad cubana y venezolana es la mayoría, y ellos representan un mover muy fuerte antisocialista. Él quería hablar del peligro del socialismo de esa comunidad y me pidió la iglesia. Y yo se la di. Ahora todo el mundo me dijo que no. Todos los pastores amigos míos me dijeron que yo estaba loco, que no lo hiciera. Pero yo sentí hacerla.
yo se la di. Y 10 minutos antes él se reunió conmigo, mi esposa, nos dio las gracias. Él tiene un don de hospitalidad. Cuando tú estás con él, tú te sientes bien. Él sabe atender a la gente. Y me dio las gracias y él me dijo, ¿tú te acuerdas de aquella reunión hace 3 años que yo le prometí todo? Esto. Él se acordó todo. Yo le dije, sí, yo me acuerdo, señor presidente. Me dice, ¿lo cumplí? Y yo le dije, sí, lo cumplió. Lo cumplió todo. Todo lo que él prometió lo cumplió. Entonces, a la hora de lidiar con gobernantes, Molusco, tú no te fijas en la personalidad, ni en los errores. Yo creo que lo más importante es fijarse en las decisiones que ellos toman. En las decisiones, si van de acuerdo a lo que tú esperas de ellos o no va de acuerdo a lo que tú esperas de ellos. Y con DeSantis igual. DeSantis yo lo considero un gran líder, muy buen líder, y yo creo que tiene un potencial muy fuerte de ser un futuro presidente, sí. Hablando de DeSantis, recientemente hay una ley en Florida que se firmó. Hay mucha gente que le llamaba la ley de Don't Say Gay, pero de eso hubo una polémica porque según lo que han leído la ley, en ningún momento está la palabra gay dentro de esta ley. Supuestamente la ley se llama Parental Rights Florida in Education Law. Básicamente esta ley lo que establece es que en las escuelas no se va a hablar nada de sexualidad hasta después de los 7 años. Sin el permiso de los papás. Sin el permiso de los papás, correcto. ¿Usted está de acuerdo con esa ley? 100%. ¿Está 100% de acuerdo con las posturas de DeSantis? ¿Está 100% de acuerdo con DeSantis que está ahora mismo detrás de Disney? Obviamente Disney ha establecido que... Eso es una noticia. Bueno, ahora mismo mientras nosotros estamos hablando aquí, Disney, por lo menos en Twitter, es un tema de conversación en tendencia, donde Disney, pues muchos de sus personajes de niños van a ser gay, lesbianas y obviamente pues mucha gente está en desacuerdo completamente en cuanto a eso, y más Disney, que es una compañía que hace contenido para niños. Y pues básicamente DeSantis, que ha sido, tú sabes, un fuerte crítico de eso y ha ido en contra de lo que es esta empresa. Él no ha ido en contra de la empresa. Él ha ido en contra de lo que la empresa quiere hacer. La empresa estaba a favor de que se le enseñen a los niños en la escuela educación sexual desde kindergarten en adelante. Y la empresa apoyaba ese movimiento. El 80% de las personas en la Florida no lo aprueba. Yo no estoy nada de acuerdo de que ningún maestro, ni ningún gobierno, ni nadie pase por arriba de la autoridad de un papá y una mamá. Yo creo que el papá y la mamá, y es el orden de Dios, el papá y la mamá hay que respetarlo. Y sin el consentimiento de un papá no se deben hablar temas conflictivos, ni de sexualidad, ni de religión tampoco. Al papá y la mamá hay que respetarlo. Y eso es lo que establece la ley. Pero claro, el mercadeo es diferente. El mercadeo es que no permiten que se diga gay. No, eso no es la ley. La ley lo que establece es que desde kindergarten a 3er grado, que yo considero todavía que debería ser más. Yo considero que debería ser más de 3er grado. Pero bueno, sin el consentimiento de un papá y una mamá, no se le puede estar enseñando nada de contenido sexual a los niños. Y yo creo que está justo. Yo no creo que es discriminatoria, yo creo que es justo. Creo que es justa. Háblame del libro. Antes de despedir la entrevista, que me parece que hemos tenido una conversación increíble, y si hubiera tenido mucho más tiempo hubiese profundizado en 20 temas más que son fascinantes hablar con pastores. Yo creo que me reta full como comunicador, y a la vez pues nada, me intriga las respuestas de usted. Pero el secreto de los grandes empresarios básicamente establece cómo tú puedes ser un gran empresario junto con Dios, ¿correcto? Yo creo que el mensaje número 1 es que tú veas tu empresa como un ministerio, que no lo veas como un lugar para hacerte millonario o un lugar para levantar tu ego, que lo veas como un lugar donde debe estar Dios ahí y debes tener el corazón de Dios, de ayudar al prójimo, de ayudar a la iglesia, de ayudar a tu nación. Los empresarios son la influencia más grande a nivel de gobierno. Tú me hablaste del gobierno. Cada vez que yo estaba en una reunión de gobierno que llegan empresarios, sean alcaldes, senadores, congresistas, el mismo presidente, toda la atención es para los empresarios. Ellos son la influencia más grande. Esta nación tan hermosa, Puerto Rico, yo oro
que se levanten grandes empresarios que amen a Dios y que amen esta tierra y que sean influencia para el bien y para establecer un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. El problema que tenemos también es que muchos empresarios no necesariamente piensan en nuestro planeta y lamentablemente hemos tenido empresarios que solamente piensan en su dinero y no piensan en el planeta. Yeah. Vemos cómo los estamos haciendo nosotros pedazos, como si tuviéramos otro planeta donde vivir, y de repente hay empresarios, sí, pues si tienen a Dios en tu corazón, pues realmente hay que cuidar el planeta. Claro. Y lamentablemente muchos empresarios que van a la Casa Blanca o cabilderos que van a la Casa Blanca o que vienen aquí al Capitolio a cabildear y a buscar permisos y a talar árboles Y buscar su agenda. Sí, y no le importa. ¿Cuál es su parecer en cuanto Es a cierto, por eso necesitamos los buenos, por eso necesitamos aquellos que tengan una visión más allá de su propio ego y del amor al dinero y que tengan una conciencia guiada por Dios. No que sean perfectos, porque si nos ponemos a buscar perfección no llegamos a ningún lado. Pero sí personas, hombres y mujeres que amen su tierra, que amen su familia y que quieran lo mejor para el prójimo. Y sí es posible. Porque en otras entrevistas que me han dicho, no, pero eso no es posible. Sí es posible. Con Dios todo es posible. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está en todas las tiendas Walmart, los Walgreens, CVS, en Amazon y en todas las librerías cristianas de Puerto Rico. Y para personas como yo que viven ajetreados y que tienen muy poco tiempo para leer, ¿viene audiolibro en cualquier momento? También viene audiolibro. Y ya lo pueden ordenar en Kindle. A través de Amazon ya está en audiolibro. ¿Y cómo la gente puede seguir su iglesia, sus redes sociales y toda la cosa? Estamos en todas las redes sociales. Frank López JWC, Facebook, Instagram, Twitter. Y también tenemos un canal en YouTube. Nuestro nuevo canal, Frank López JWC. Definitivamente. Y siempre aclaro, siempre mi postura es cuestionar, pero no porque cuestionar, no es que no creo. Siempre lo dejo claro en cada una de las entrevistas que hablo con personas, con pastores y toda la cosa. Es simplemente que cuestiono, pero que no me hace no creer. Me hace cuestionar. Lo que pasa es que tú odias la injusticia. La detesto. Por eso es. Ya. No hay nada peor que la injusticia. Pero, Molusco, la mejor manera de combatir la injusticia es levantando y alimentando la justicia. Que la injusticia no nos haga creer que no hay justicia. Y nuestro Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo, un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Él nos perdona nuestros errores, pero Él es un Dios que busca justicia. Él es un Dios de verdad. Pastor Fran López, gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Gracias, un placer, Molusco. Mucho éxito y rompe con, como nos sirve aquí con la jerga urbana, rompe con el disco. Gracias. A ti gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Comparte este contenido que es excelente. Siempre se los digo, tengo contenido completamente distinto, variado, para que tú te lo puedas disfrutar acá desde Puerto Rico para el mundo. Esto es Molusco TV.